Existen dos tipos de vicios, aquellos que son visibles y aquellos que son ocultos. Y a menudo los seres humanos estamos siempre apuntando a los visibles, ¿no? Una persona que está en el alcohol, en el cigarrillo, en la droga, en aquellos vicios obviamente que destruyen a la persona y destruyen a la familia, destruyen el entorno. Sin embargo, existen otros que son ocultos a la vista. No son condenados, es más, últimamente es aceptado. Sin embargo, esto destruye tanto la vida personal como la vida familiar. Y también por ser un asunto de adicción, esto destruye la salud mental. Hoy queremos traerte un tema que sin duda ha sido de tabú para muchas familias. Es más, ¿cuán importante sería que los padres se sienten con los hijos para hablar este tipo de temas? ¿Por qué? Porque tú te puedes sonrojar y puedes decir, no, yo no tengo la capacidad, yo qué voy a hablar, o mi hijo no está en esto. Hoy te vas a dar cuenta que esto es un asunto tan actual, pero por ser oculto, por no ser un tema abierto, no hay direccionamiento, no hay consejería, no hay orientación, no hay alguien que se siente para explicar y es el tema más común. ¿Y cuál es el asunto? Es que también es aceptado. Fíjate hasta dónde estamos encaminados, está yendo, y si es que tú no te sientas para conversar, otros lo harán de la manera incorrecta. Hoy queremos hablar sobre el peligro de la pornografía dentro de la sociedad, que no es un asunto de jóvenes, no es un asunto de personas que no conocen a Dios, no es un asunto de personas de cierto sector, no. Esto involucra todas las edades, todas las culturas y es más, no importa la religión, involucra porque se trata de uno de los asuntos escondidos, ocultos, que se facilita, sin embargo, destruye la salud mental y destruye la familia. Hablemos hoy de pornografía y cómo esto influye y daña tanto nuestras relaciones y la familia. Hay algunos que piensan que hablar sobre asunto sexual o sobre esto que involucra a miles de jóvenes, de niños, de adultos, es un asunto que no tiene que ver con espiritualidad, no tiene que ver con Biblia. Presta atención, la Biblia habla mucho acerca de este tema. Claro, no habla directamente como la palabra pornografía, porque obviamente en ese tiempo esta industria comercial no existía. Pero el pecado sexual, como las desviaciones sexuales, problemas sexuales, y esto dentro de la vida del ser humano, muchas veces es hablado. Entonces nosotros necesitamos más tiempo para poder conversar sobre este tema, pero dentro del hogar. Fíjate una cosa, la orientación adecuada se recibe en casa. ¿Y por qué razón? Porque no existió otro tiempo en la historia como este que todos los seres humanos somos bombardeados con pornografía. Todos. Los anuncios en los grandes paneles, los comerciales, los diversos series de películas, novelas, tiene que tener algún tipo de escena pornográfica, porque si no, no seas interesante. Mira, es importante notar que la mayoría de series, incluso que dicen ser familiares, tienen escenas de violencia y de pornografía. Entonces, la mente está tan bombardeada con esto. Todos los días, la música, de una manera tan descarada, estoy hablando de esa música que habla sobre el sexo, ya no explícito en la música, inclusive donde degrada a la mujer. Todo eso es pornografía. Ahora, lo puedes escuchar, lo puedes ver y de eso se está alimentando la mente. Tanto así que esto es un asunto que hoy se está viendo como lo más natural y como ya mencionamos, se ha convertido incluso en el educador sexual. Ahora fíjate, si el 56% de divorcios ocurren justamente por una adicción pornográfica y niños entre 8 y 15 años están consumiendo pornografía. Entonces, no estamos hablando ahora de un tema que no tenga que ver con asunto familiar. Estamos hablando de un tema delicado que tiene que ver, que involucra a todos, sin embargo, que tiene que ver con
algo que debemos prestar importancia. Niños de 8, adolescentes de 15 años, ¿cómo están siendo educados? Entonces, cuando llegan a ser adultos, el concepto que ellos tienen sobre sexo, sobre relaciones sexuales, obviamente es totalmente distorsionado. Y finalmente, destruye el matrimonio, trae consecuencias, obviamente, a la mente, trae consecuencias sociales, trae insatisfacción, genera desconfianza, hay degradación de la mujer, destrucción de la autoestima. Inclusive, esto puede llevar como adicción a depresión, estrés, ansiedad, todas esas cosas. Entonces, lo que está haciendo la sociedad a través de diversos medios es bombardear la mente para que los seres humanos cada vez puedan ser más presos de una adicción. Pero ¿cuál es el problema? No solamente destruye a la persona que lo consume, destruye su entorno. Por eso que cada vez vemos hogares más quebrados, más infelicidad, más insatisfacción. ¿Por qué? Porque hemos sido bombardeados tanto. Y ojo, este es un tema que se debe tocar con delicadeza, con precisión, puntualidad, con seriedad, pero este se debe tocar en casa y en las iglesias. Por favor, se debiera hablar más de estos temas para poder orientar. Y de eso queremos hoy apenas tocar algunas pinceladas de cómo poder ayudar, porque ya hemos recibido de forma anónima o de forma directa tantos mensajes diciendo: ayúdeme, yo no sé a quién recurrir, yo no sé qué hacer, me siento preso, necesito ayuda. Y cuánto me alegra poder ver personas que buscan ayuda porque son conscientes de que ha dañado tanto su salud mental. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 21 dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Texto muy corto y al punto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hablar acerca de asuntos que tienen que ver con pornografía, masturbación, son asuntos que para los más adultos puede representar un tabú. Para los más jóvenes es la conversa del día a día. Nuestra generación es la generación más bombardeada con asuntos pornográficos. Cada segundo, escúchame bien, yo cuento uno y en cada segundo 300,000 personas hicieron clic en un sitio pornográfico. 1, 2, ya 600,000 ingresaron. Cada vez esto es más aceptado, más común, más divulgado y más tomado a la ligera. Sin embargo, diversos estudios muestran que esto afecta las relaciones y el funcionamiento cerebral, creando en primer lugar relacionamientos no saludables y creando un desequilibrio en el ser humano. ¿Y qué decir de la industria que se mueve detrás de este consumo? Ellos saben cómo ingresar a la mente del ser humano. Tantas personas, incluyendo artistas, que colocan en sus músicas de manera explícita cómo tener relaciones sexuales, hace que cada vez nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan crecer con una idea totalmente distorsionada, creando un mundo de fantasía y de problemas. Millones de personas entran en este terreno que finalmente están tan atrapados y no pueden salir. Pero el asunto todavía empeora porque no hay un lugar donde se pueda hablar estos temas. Vergüenza, temor, miedo o simplemente decir: eso no está afectando a mi familia. Por otro lado, aquel que está preso tiene miedo a ser juzgado y no ayudado. Y esto es triste porque hay tantos que obviamente en silencio practican, se sienten culpables, quieren salir, pero no pueden porque en lugar de ser ayudados son juzgados, son condenados. Yo ya visité tantos colegios, yo comencé inclusive siendo capellán o profesor de Biblia en colegios
Yo ya visité universidades y en diversas conferencias hablando sobre estos temas, tantos mensajes llegan de personas, de jóvenes, de señoritas diciendo, ayúdeme, no sé cómo salir. Porque el tormento que viven es angustioso. El problema de la culpa es un peso que termina finalmente deteriorando su salud emocional. Ahora, diversos estudios dicen que a partir del 90 todo cambió. Porque antes de los 90, quien quería consumir un contenido pornográfico tenía que hacerlo públicamente. Tenía que ir a comprar una revista, tenía que exponerse de alguna manera. Sin embargo, con la llegada del Internet, todo cambió. Porque ahora es totalmente privado, ahora es totalmente anónimo y especialistas en salud mental dicen que esta es la droga más consumida del siglo. Decimos droga porque aquel que entre en este círculo vicioso no puede salir. Esto es más consumido que el alcohol, más consumido que el cigarrillo, más consumido que cualquier droga. Y en una semana más o menos 70 millones de personas ingresan a diversos sitios pornográficos. Estamos hablando de millones y millones de personas. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar sobre este tema? Primero, porque esto lleva a una adicción. Segundo, porque causa efectos devastadores, tanto a la persona, su salud emocional, haciendo ver incluso a los demás como objetos, ya no más como personas. El doctor Struthers Williams, que es un psicólogo especialista en neurociencia, él hizo un estudio de cómo esto afecta a nuestro cerebro. Y es importante notar de que en su estudio él dice que cuando tú comienzas a tener el hábito o comienzas por primera vez a mirar pornografía, dentro del cerebro se crean nuevas conexiones neuronales, o sea, nuevos caminos. Nuestro cerebro es tan complejo, pero para ilustrarlo estoy mostrando como caminos, que serían conexiones neuronales. Esa conexión neuronal que se crea es como una red abierta, donde mientras más información lo colocas a ese nuevo camino, eso se va ensanchando, o sea, se va haciendo cada vez más grande. Y es por eso que toda persona que está en una adicción, que se creó un camino, una conexión neuronal en su cerebro, cada vez va a consumir más, va a querer más, porque se creó un camino, se creó una nueva conexión neuronal que en algún momento se va a convertir como una necesidad. Por eso es que hay personas que dicen, esto me da felicidad, es como que el cuerpo pide, te necesitas. ¿Por qué? Porque comenzaron a crearse caminos y esos caminos van haciéndose más anchos para poder consumir más. Y qué interesante es primero conocer un poquito de nuestra estructura cerebral para poder tener cuidado con aquello que vemos, escuchamos o consumimos. ¿Sabes que todo lo que nosotros vemos, sentimos, todo lo que nosotros palpamos, crea sensaciones? Ahora, la serotonina es una sustancia que se libera en el cerebro, trayendo un poco de emoción y diversión. Podemos segregar esta sustancia de manera saludable, pero si tú lo colocas o segregas esta sustancia llevándote a través de un vicio, esta sustancia va a crear esa sensación de que quieres volver otra vez a experimentar eso que te trajo emoción, sensación por un momento, ¿correcto? Entonces, esto tiene que ver también con el lado biológico y a eso si le agregamos la dopamina, que es esencial dentro de nuestro funcionamiento, ella va a crear la sensación o la necesidad de satisfacción. Entonces, la primera, la sensación y la necesidad de experimentarlo otra vez. Y la segunda, la necesidad de que a través de aquello que supuestamente necesito, me siento pleno. Y a eso le agregamos la otra sustancia, endorfina, que produce euforia, bienestar. Entonces eso hace que tú puedas llegar a un pico de bienestar y de sensación y de ahí caigas. Y para que te levantes, otra vez tienes que volver. Y eso sucede con cualquier adicción. Pero hoy justamente estamos hablando de esta que tiene que ver con la pornografía. Entonces, la pornografía
te puede llevar a producir ese tipo de sensaciones momentáneas. Pero ¿cuál es el problema? Que te envuelve el problema de masturbación compulsiva. Entonces esto te crea una necesidad y te crea una adicción. Y un problema del cual va a afectar tu salud mental y tus relaciones. Y si hablamos del área espiritual, pues esto pervierte el don de Dios. Esto quita el compromiso y el amor. Ahora el compromiso y amor ya no es necesario. Tú viste que hablar acerca de compromiso, hablar de matrimonio es cosa media rara. ¿Por qué razón? Porque hoy la gente, como consume desde muy pequeño la pornografía, ve de que la otra persona solamente es vista como alguien para satisfacerme. Nada más. Entonces, ¿para qué compromiso? ¿Para qué amor? ¿Para qué? No necesito. Solo necesito un objeto para satisfacerme. Entonces las personas no son vistas como personas, son vistas como objetos. Y el sexo ya no es visto como algo dentro del matrimonio. Es visto como un asunto comercial, como un asunto sin afecto. Y además de esto, se promueve pues la prostitución, las violaciones, la esclavitud sexual. Tú sabes que la persona que consume esto se vuelve cómplice en sí de todo, de la prostitución, de la esclavitud sexual y de todo esto. ¿Cuáles son las causas por las cuales muchas personas entran a pornografía y finalmente terminan en una masturbación compulsiva? Número 1. Lo básico. Constante exposición a imágenes y videos sexuales. Y esto hoy hasta parece juego, ¿verdad? Son videos que se comparten, son videos que se ven, ya no simplemente ocultos, sino son expuestos. Y como ya te mencioné, hoy día todos estamos expuestos a diversas clases de imágenes, a través de la televisión, de series, de revistas, de internet, y todo esto está a solo un clic de distancia. Entonces, si tú no cambias el canal cuando deberías, si tú no cierras la página web cuando deberías, comienzas con ese bombardeo, comienza tu mente a llevar esto como lo más natural y allí comienza la esclavitud. Entonces va a depender de nosotros cortar en el momento adecuado para no entrar en el terreno peligroso que finalmente te va a esclavizar. El segunda causa tiene que ver con soledad o inestabilidad emocional o sentimental. Fíjate que personas a menudo que se sienten solitarias y personas que sienten que nadie les quiere, que no pueden mantener una relación, personas puede llevarles a refugiarse en este vicio oculto. Entonces, esto es visto como un refugio. Nadie me quiere en el mundo real, pero yo puedo ser amado en el mundo de fantasía. Número 3, el sentimiento de frustración. Hay tantas personas que en la frustración buscan un escape. Las cosas te salieron mal en ese día y para llevarte a ese pico de emoción, de sensación, pues bueno, vamos a aquello que me produce placer, no importa si es momentáneo. Número 3, ansiedad. Ahora, fíjate, este problema dice que se ha manifestado muchísimo en personas que se sienten ansiosas por problemas que están pasando. Entonces, a veces es bueno revisar la causa. ¿Qué cosa me está llevando a eso para poder trabajar en la causa? Estoy muy ansioso por los problemas, por las cosas, entonces estoy buscando esto como un refugio de alivio. Si es eso, mi problema va más allá de aquello que estoy consumiendo. Otro asunto, hablando acerca del ambiente ya de enamoramiento, que hoy cada vez es más prematuro, las exageradas caricias y besos en el noviazgo, donde no se ponen límites, la provocación de una excitación y emociones fuertes hace que obviamente después de ese encuentro pueda recurrir a la pornografía y a la masturbación. Entonces es bueno mantener los límites dentro del enamoramiento, el noviazgo y saber hasta dónde se puede llegar. Y otra causa obviamente la falta de intimidad dentro del matrimonio, que esa es otra de las causas. Ahora, no podemos decir que estas son las únicas causas, hay una infinidad de causas, pero la causa más común y más abierta es que nosotros permitimos ser bombardeados. El ser humano permite y no coloca límites para ciertas cosas. Ahora, ya te dije que esto produce efectos en el cerebro, esto produce problemas en tus relaciones y obviamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay 5 cosas
que te produce la pornografía y la masturbación. Y fíjate, estas 5 cosas de manera didáctica terminan en on. En primer lugar, te produce una adicción. Cada vez necesitas más, porque el mismo organismo genera un apetito exagerado. ¿Correcto? Primero es adicción. Número 2, perversión. Porque ahora la mente se comienza a degradar. El hombre o la mujer es visto solamente como objeto sexual. Puede ser que estés experimentando un vacío emocional y te desconectes de las personas alrededor porque solamente vives un mundo de fantasía, de perversión. Número 3, desviación. Diversos estudios muestran que la violencia sexual es alimentada obviamente por la pornografía, de donde aparecen tanto degenerado y agresor sexual, obviamente de aquellos que aprenden la pornografía, porque minimiza la violencia sexual. Las personas que consumen pornografía son menos sensibles al sufrimiento, por ejemplo, una persona que pasó por violación, porque en su cabeza ya está, la mente está desviada sobre este asunto y pervertida. Entonces, adicción, perversión, desviación. Número 4, insatisfacción. Bueno, fuera que esto pueda satisfacernos. Insatisfacción. Porque todo al comienzo resulta excitante, pero con el tiempo va generando una sensación de vacío. Y sabes que esto puede traer otros problemas, como problemas de baja autoestima, problemas de profunda soledad, o problemas de relacionamiento, porque crea una distancia emocional con otras personas. Distancia. Y esto sucede porque todo esto es artificial y nunca podrás satisfacer una necesidad íntima emocional. No. Y número 5, la última, trae decepción. Voy a hacer un breve repaso. Adicción, perversión, desviación, insatisfacción y decepción. ¿Y por qué decepción? Porque aunque te provoca emociones en un momento, ¿qué sucede? Cuando transcurre el tiempo, la persona comienza a sentir emociones opuestas. Y ahí viene el conflicto, ¿no? Me siento bien y luego mal. O sea, primero bien y luego la decepción. ¡Wow! Adicción, perversión, desviación, insatisfacción y decepción. ¿Cuál es el mayor problema de todo? Es que la pornografía crea un vacío. Y tú sabes una cosa, que todo vacío necesita ser llenado. Cuando ese vacío no es llenado, no es curado de la manera correcta, va a ser llenado ¿con qué? Con un vicio. Detrás de cada problema de adicción hay un vacío, hay un problema que necesita ser solucionado. Y no solamente produce vacío, produce también frustración. Daña la capacidad de que el ser humano pueda desenvolverse y desarrollarse en cualquier área de la vida. Ataca la dignidad del hombre y la mujer creado a imagen de Dios. Distorsiona el don del sexo. Algunos piensan que el sexo es algo sucio, es algo pervertido. No, es lo más puro dentro del matrimonio, cuando se vive dentro de los límites. Ahora, ya que todos somos impactados por aquello que entra a través de nuestros ojos, pues el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 nos lleva o nos hace un pedido para que podamos tener una mente sana, cultivando con buenos pensamientos. Como la mente es el taller de la vida y los ojos son las ventanas del alma, cuidemos los sentidos, porque todo aquello que está en nuestra mente impacta nuestra vida de manera positiva o de manera negativa, todo aquello que nosotros consumimos o vemos. Vamos al punto especial. ¿Qué hacer cuando una persona ya entró en ese terreno? ¿Cómo puedo yo abandonar? Porque aquí viene la lucha. Quiero, pero no puedo. ¿Y por qué? Ahora ya lo entiendes. Porque en el cerebro se abrieron nuevos caminos, porque un vacío se creó que necesita ser llenado y porque cada vez que te sientes frustrado o solo, recurres allí porque te lleva a un pico de emociones, pero luego te deja caer. Y la caída es sin parapente. La caída es dura. Ahora, ¿cómo puedo abandonar esto? En primer lugar, hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que tú no puedes hacer. Las cosas que puedes hacer es lo único aquello que Dios te pide que hagas. Lo que no puedes, déjalo en sus manos. Número 1, ¿qué es lo que puedes hacer? Corta todo aquel material explícito que te lleva a ello.
En la Biblia hay muchos consejos. Huye, evita. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Incluso Jesús habló acerca de este problema que es emocional y espiritual. Entonces, cortar es el primer consejo. Corta todo aquello que te lleva a eso. Número 2, aléjate incluso de conversaciones o de amigos que te influencian a eso. Número 3, practica mucho ejercicio. ¿Qué sucede? Cuando los seres humanos necesitamos tener aquellas sustancias de dopamina, aquella sustancia que hablamos ya en un comienzo de serotonina, esas sustancias pueden ser segregadas de otra manera. Y el ejercicio es fundamental. Practicar un deporte hace que en el cerebro puedan segregar esas sustancias y que no tenga necesidad de recurrir a ello. Consume mucha agua, aliméntate bien, duerme bien, haz ejercicio, llénate de actividades de tal punto que tú no tengas tiempos libres. Evita estar solo. Si tú estás bien en este problema, evita la soledad. Cuida tu mente. Martín Lutero decía, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellas hagan nido en ellas. Y me interesa porque hablando sobre este asunto, en el libro de Salmos y en el libro de Job encuentro dos textos extraordinarios. Salmo 101.3 dice, yo no dejaré nada, ¿no?, que entre a mi mente a través de mis ojos que sea dañino. Y Job 31 dice, yo voy a hacer un pacto, voy a hacer una promesa. Job 31.1. Una promesa de cuidar mis ojos. Entonces, cuida tu mente, practica ejercicio, llénate de actividades, no estés solo, corta lo que tienes que cortar y llena tu vacío con las promesas de Dios. En el momento que te sientas tentado, dirige tu mente a Dios en oración. No tengas miedo de decirle, Señor, mira, esta es mi debilidad, esta es mi tentación, yo aquí cedo, pero ayúdame. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a imaginar que a ti te gusta mucho, voy a colocar una fruta. Te gusta mucho la manzana y estás pensando en la manzana. Cuando piensas en la manzana, tu boca se hace agua, tú comienzas a salivar porque piensas en la manzana, lo imaginas a la manzana. Pero vamos a imaginar que como te gusta tanto la manzana, en lugar de pensar en la manzana, tú piensas en uva. Al cambiar tu pensamiento de manzana a uva, cambió incluso tu sentimiento. ¿Qué sucede? Cuando tú estás tentado, cambia tu pensamiento para Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, enfócate en Él y tú vas a ver que las victorias vienen de menos a más. Primero poquito, pero se te da satisfacción. Hoy lo vencí. Entonces como aquellos que van a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hoy soy victorioso. Es vivir por día, hoy. Y cada vez vas fortaleciendo tu voluntad. Vas fortaleciendo tu voluntad hasta que llegue el momento en que tú dices conseguí, porque vives aferrado a Cristo. Él es el único que te puede ayudar a vencer. Y finalmente, no te rindas. Puedes caer. Dios no deja de amarte por eso. Pero no te rindas. Satanás aplaude cuando tú desistes. Cuando tú dices, ya no puedo. Ahí Satanás aplaude. Cuando cae Satanás todavía dice, cuidado que se levante. Porque el miedo de Satanás no es solo hacerte caer. El miedo de Satanás es que te levantes. Entonces levántate, pide perdón, continúa. La lucha continúa. Pero no desistas. Dios te va a libertar. Dios te va a libertar. El asunto es que tú debes pedir a Dios 3 cosas. Determinación. Determinación es decir, hasta aquí. Número 2, voluntad. Señor, renueva mi voluntad. Y número 3, dominio propio. Me encanta 1 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos dominio. Y el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sabes? Dios está más cerca del débil. Y si tú te sientes débil y reconoces que este es un problema, dile, Señor, ayúdame. Y Él extenderá tu mano. Él es el único que nos puede libertar, romper aquellas ataduras, aquellas cadenas para poder salir de este y de cualquier otro tipo de adicción. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hoy entendimos no solamente el peligro, no solamente el problema, sino también la salida. Y en esa salida queremos enfocarnos. Esa salida eres tú, que estás siempre dispuesto a levantarnos, a ayudarnos, a limpiarnos, a darnos paz, a llenar nuestros vacíos, curar nuestras heridas, iluminar nuestra vida, hacernos nuevas personas. Fortalece nuestra voluntad. Ayúdanos a tener dominio propio.